Vamos a dar inicio a la grabación y recordarles que esta charla va a ser grabada durante todo el proceso y va a estar disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a quienes nos están acompañando. Puedo ver ahí a Marcos, Isaac, María Paz, Matías, Raúl, Catherine. Muchas gracias por su asistencia. También quiero saludar al equipo que nos está acompañando el día de hoy. Por el área de admisiones, veo acá a Sandra. Hola Sandra. Ella nos va a estar ayudando a resolver todas las dudas que tengan ustedes con el proceso de la matrícula, descuentos, etcétera. También está Sebastián. Hola Sebastián. Sebastián está ayudándonos en la parte de tras bambalinas, con el apoyo técnico. Y quiero saludar a nuestro profesor, don Víctor Villalón, quien es el director académico de este programa, y él cuenta con un máster internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública. Esto en el Instituto de Estudios Fiscales en España. Él nos va a estar contando todo acerca del programa, así que estén muy atentos que él nos va a ayudar a resolver todas sus dudas y cualquier inconveniente o pregunta que tengan la pueden hacer saber en nuestro chat marcando la opción todos o pueden pedir el micrófono ya que tienen habilitada esta opción. Así que muchas gracias a todos y profesor, le doy el pase y muchas gracias. Gracias, Leonardo. Saludo también a Sandra, a Sebastián y a nuestros asistentes del día de hoy a la charla donde pretendemos entregar la información acerca del programa de Magíster en Tributación. Evidentemente nos interesa que ustedes cuenten con la mayor información posible sobre las características de este programa, de manera que si tienen interés en avanzar en el proceso, ¿cierto?, puedan tomar una decisión fundada. Y por lo mismo, los invito desde ya a plantear sus dudas, sus consultas, sus comentarios. Las pueden ir dejando ahí en el chat, o al final de la presentación hay un espacio para conversar. Pero el objetivo es ese, simplemente aportarles información para que ustedes puedan tomar una decisión con mayor fundamento. Hacer un programa de magíster es una decisión importante. En la gran mayoría de los casos, finalizar el programa significa un cambio, no solo en lo académico, sino que también en lo profesional y ciertamente en lo personal. Entonces, mientras más información tengan, mucho mejor para estos efectos. Bueno, como es habitual, tenemos preparada una presentación con 5 aspectos generales a comentarles. El primero de ellos tiene que ver con datos acerca de la Facultad de Economía y Negocios. El segundo, datos del Magíster en Tributación, específicamente el programa, los profesores, la malla, entre otros. Luego, un tercer bloque con información de bienes y servicios a los que se puede acceder cuando uno ya es alumno regular de la universidad, en este caso de la Facultad de Economía y Negocios. En cuarto lugar, información sobre el financiamiento del programa. Y por último, información de contacto para que ustedes puedan continuar y hacer seguimiento, ¿cierto?, al interés que puedan tener. Respecto al primer punto, evidentemente ustedes ingresan a una facultad que goza con un alto prestigio académico y también profesional. Ahí ustedes pueden ver en pantalla varias declaraciones que yo comparto plenamente. Habrán visto ustedes los videos con alguna reseña también a los elementos tangibles e intangibles que caracterizan el desempeño de las actividades que hace la facultad. Indudablemente hay una gran producción de conocimiento en materia tributaria. No solo se hace este programa de magíster, también hay una cantidad importante de diplomas de especialización relacionados a la materia. Funciona aquí al ladito nuestro el Centro de Estudios Tributarios, que constantemente está generando, produciendo
revistas con aspectos técnicos asociados a la tributación, y que son ampliamente utilizados por los distintos actores que estamos interesados en la materia. Hay una gran red de egresados, ahí ven ustedes un número, 18.000, eso conforma una comunidad de egresados y también una comunidad de los egresados de tributación que pasan a formar parte de la misma, van a ser invitados, van a recibir información sobre distintas actividades, ya sean diplomas, por ejemplo, charlas, seminarios, webinars, actividades de actualización, pensando en que en los últimos años, ¿cierto?, hemos atravesado varios procesos de reforma tributaria, y con eso, evidentemente, nos quedamos tranquilos de que tanto nuestros estudiantes como los que ya han egresado, están titulados, ¿cierto?, cuentan con una palanca de actualización permanente en materias tributarias. Y el cuerpo académico, bueno, ya lo vamos a referenciar, consideramos nosotros que tenemos a los mejores profesores del país en materias tributarias. Aparte, en todos los programas, incluyendo también al magíster, se desarrolla una visión global, pensando hoy, hace muchos años, ¿cierto?, se habla de la globalización. En los últimos años se viene hablando mucho sobre la digitalización de la vida de las personas, de los distintos sistemas económicos, comerciales, y ciertamente también los sistemas tributarios. Entonces eso requiere que desarrollemos una visión global. Y para ese efecto existen distintas medidas transversales a los programas. Por ejemplo, ahí en el número 2 se menciona una semana internacional. Eso tiene dos dimensiones. En una de ellas, profesores del extranjero vienen a la facultad a dictar charlas de especialización. De hecho, las semanas pasadas estuvieron acá los profesores generando y compartiendo estas charlas. Y evidentemente eso nos permite conocer de primera fuente los desarrollos más avanzados que podemos encontrar en las distintas temáticas, en las distintas disciplinas técnicas que son abordadas en los programas. Y eso, por cierto, involucra también las materias tributarias. La otra dimensión es al revés, por así decirlo, sino que ahí son los alumnos, acompañados de algunos profesores, los que salen al extranjero a participar de estos programas. Hay programas de dos tipos, por así decirlo. Uno en donde vamos a escuchar en el extranjero, ¿cierto? Vamos a desarrollar, vamos a estudiar materias que no son necesariamente tributarias, finanzas, economía, administración, etc. Y la otra, el otro foco tiene que ver con desarrollar programas específicos de tributación en el extranjero. Bueno, se suma también ahí, como pueden ver ustedes, programas de inglés para quienes estén interesados en desarrollar esta herramienta. Y ciertamente todo esto va acompañado de numerosos convenios con universidades y organismos en el extranjero. Todo ello entonces para apalancar esta visión que se tiene acerca de los efectos globales que tienen cada una de las actividades que desarrollamos hoy día, y en lo que nos interesa a nosotros ciertamente es lo tributario. Ustedes habrán escuchado, quizás han estudiado, han podido trabajar, por ejemplo, temas relacionados al Plan de Acción BEPS, que es una medida acordada por la OECD, los países del G20, los países miembros y otros invitados, donde se han estado desarrollando distintos estándares de desempeño de los sistemas tributarios, de las administraciones tributarias, y también pensando en que hay algunas prácticas que lesionan este funcionamiento de los sistemas tributarios, también estándares para los contribuyentes, de tal manera que la cancha de juego sea lo más clara, transparente, y se tribute de acuerdo a las expectativas que tiene cada una de las jurisdicciones involucradas.
Y eso ha hecho, ese estándar ha hecho que casi todos los países hayan tenido que cambiar sus sistemas tributarios para adecuarse a esos estándares. En Chile no ha sido la excepción. Varios de los cambios que trajo la reforma del año 2014 con la ley 20.780 o la 20.899 en 2016 o la 21.210 del año 2020 incluyen cambios para adaptarse a esos cambios globales que se han estado generando a contar de ese plan de acción. Y por cierto, son materias que se van a revisar, se van a estudiar durante el desarrollo del magíster. También nuestro programa está acreditado, se finalizó a principios del 2021 el proceso de acreditación y se le reconoce a nuestro programa 6 años de acreditación, lo cual nos deja tranquilos, puesto que significa que los procesos, los sistemas y las prácticas que se están utilizando, ¿cierto?, cumplen con los estándares que ha estado desarrollando la Comisión Nacional. ¿Qué estudiar entonces en la Facultad de Economía y Negocios? ¿Por qué hacer un magíster? Bueno, ahí tienen ustedes a la vista varios rankings que denotan los primerísimos lugares que ocupa la facultad con sus distintos focos y programas. Indudablemente ustedes llegan a una facultad que además se ve ratificado con este otro dato, que es un poquito más específico, que tiene que ver con esta institución, la ACSB, que es una que su objetivo, su propósito es certificar a las escuelas de negocio. Pues la Facultad de Economía y Negocio, en el fondo es una escuela de negocio, pero no los certifica a todos, sino que solo le entrega el reconocimiento al 5% de las mejores escuelas. Y esa acreditación entonces la facultad la viene recibiendo desde hace varios años. La próxima certificación, si no me falla la memoria, va a ser en el año 2025. ¿Y qué significa eso? De nuevo, implica que hay procesos, hay sistemas, hay buenas prácticas, hay profesores que denotan altos estándares de desempeño en términos académicos y profesionales. Y por lo tanto nos hacemos acreedores entonces de esa certificación. Hay una nota adicional: si usted logra su título de magíster, entonces al tener esta acreditación, ese título tiene mayor reconocimiento a través de la red de países y universidades que participan en esta acreditación. Eso relaciona fundamentos para por qué estudiar en esta facultad. Respecto del programa en sí de tributación, en primer lugar, bueno, ¿qué vemos en los alumnos que ingresan al programa? Acá comentarles que dentro del proceso de admisión hay que hacer una entrevista con el director del programa, en este caso conmigo, entonces uno aprovecha ahí de sondear expectativas, intereses, cómo se ven en un lapso, por ejemplo, de 5 años, de tal manera que de alguna manera se refleja, se observa que los alumnos que llegan tienen ambiciones de una formación rigurosa, de obtener conocimientos acabados, no solo del cumplimiento tributario, sino que en general de los elementos o las palancas que determinan el funcionamiento de nuestro sistema. A contar de ello, poder generar entonces herramientas para su desempeño. Normalmente aspiran ciertamente a cargos de mayor responsabilidad. Muchos de ellos además tienen la expectativa de abrir actividades en el ámbito más docente. Esto puede ser acá en Santiago, o puede ser en sus respectivas ciudades, donde esperan tener un liderazgo importante en materia tributaria. Y todo eso entonces denotaría un desarrollo importante de su carrera profesional, con una ascendencia y una trascendencia respecto de sus actores relevantes, respecto del lugar donde quieren desempeñarse. Y es claro que también son personas que se apasionan por el mundo de la tributación,
Esta pasión que ciertamente compartimos todos los profesores que participamos durante el programa. Ello deriva entonces los objetivos. Acá hay un qué, hay un cómo y un para qué. Dentro del qué, bueno, nos interesa entregar conocimientos y herramientas, ya vamos a ver una reseña de eso, para que ustedes puedan abordar de manera amplia, interdisciplinaria, de manera integral, las variables tributarias que sabemos que van a estar presentes en todos los hechos económicos, ya sea porque en algunos casos hay que mirar el impuesto al valor agregado, en otros hay que mirar el impuesto a la renta, también hay que fijarse si tenemos situaciones de impuestos de timbre y estampilla, algunos impuestos reguladores, en fin. Eso nos lleva, ¿cierto?, a tener presente que la materia tributaria va a estar presente en todos los hechos económicos. El cómo, bueno, lo hacemos a través del desarrollo de estos cursos obligatorios. Vamos a hacer una pequeña referencia de ello cuando veamos la malla, considerando cursos fundamentales de tributación, de profundización y de especialización. Y con ello entonces, para que nos interesa, ¿cierto?, que se logren desarrollar estas habilidades para que ustedes puedan ofrecer a sus interesados, a sus actores relevantes, una solución que sea la más eficiente, y esto es independiente de si usted se desempeña en el sector privado o en el sector público, independiente si esto tiene que tener un alcance doméstico o nacional, o va a tener un alcance internacional. Algunos datos de caracterización del programa. Ahí ustedes pueden ver los tramos de edad, la composición por género y los años de experiencia laboral. Respecto del perfil profesional de los estudiantes, ahí ustedes pueden ver la composición por carreras. Claro, ahí hay un fuerte énfasis en estudiantes que vienen del mundo de la contabilidad y la auditoría, seguido por estudiantes o profesionales relacionados al mundo del derecho, ingeniería comercial, ingeniería en control de gestión, entre otras. Y también a la derecha pueden ver la composición según los cargos que tienen los estudiantes del programa, desde gerentes y abogados hasta socios de sus propias empresas, ¿cierto?, que realizan el mismo. Comentarles acá, y también para tenerlo presente, que aun cuando tenemos una ponderación superior de los estudiantes de contabilidad y auditoría, vamos a ver que los profesores del programa, en torno al 40% de ellos son abogados, esto que es un reconocimiento a la rigurosidad técnica y jurídica que requiere el desarrollo de las materias tributarias. Respecto de la gobernanza del programa, existe un comité académico que llevamos adelante con el profesor José Yáñez, con el profesor Rodrigo Ormeño. Ahí ustedes pueden ver sus estudios relevantes. Y claro, con ellos hacemos seguimiento, monitoreo a la marcha del programa en términos académicos. Y, por ejemplo, una situación que hoy día tenemos que estar mirando con mucha atención son los eventuales efectos de la nueva reforma tributaria que se está discutiendo actualmente en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Entonces, hay algunas explicancias que tenemos que ir mirando para ver cómo solventamos los conocimientos que van recibiendo los estudiantes de manera que estén actualizados, armonizados con los desafíos que va a dejar esta reforma. También hay una preocupación importante por las tesis de grado, uno de los requisitos que se tiene que cumplir para obtener el grado mismo. Dentro de los profesores y profesoras, bueno, tenemos un cuerpo académico de excelencia, y destacar, como ya lo he hecho en otras charlas, que muchos de los profesores han participado en diseño, redacción y luego en la implementación de sucesivas reformas tributarias. Eso nos garantiza que vamos a estar escuchando a profesionales con experiencia
de primera mano en estas materias, ¿no? ¿Qué es lo que quiso decir el legislador en ciertos pasajes que nos dejan estas reformas tributarias? Bueno, estos profesores estuvieron en esas conversaciones, conocen el sentido y alcance de estos cambios, ¿no? También tenemos profesores que tienen mucha experiencia internacional, que participan activamente en organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OECD, la ONU, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, y eso también nos ayuda a tener un cable conectado a las tendencias globales, ¿no? De tal manera que con eso también traemos información de primer nivel al programa. También tenemos muchos profesionales que, si bien es cierto, hoy día se desempeñan en el sector privado, tienen una experiencia importante en su paso por el Servicio de Impuestos Internos, en distintos cargos, muchos de ellos de jefatura en la institución, y que evidentemente han ido complementando con su desarrollo profesional en el sector privado. Algunos de ellos son socios, otros son gerentes con mucha experiencia en estas materias. Respecto de los profesores que aparecen en pantalla, por ejemplo, tenemos ahí a ella, es abogada de muchos años en el Servicio de Impuestos Internos, no puedo decir la cantidad de años porque después se va a enojar conmigo, pero son muchos. Tuvo la oportunidad de ser la jefa del departamento jurídico de la Dirección de Grandes Contribuyentes. Luego pasó a desempeñarse como la jefa de gabinete del director nacional del Servicio de Impuestos Internos, dentro de una larga trayectoria, con lo cual tenemos ahí una profesional y una profesora en materia jurídica que está muy al día con todas las situaciones y todas las alertas que uno pudiera tener en materias jurídico-tributarias. Abajo tenemos al profesor Eduardo Torretti, un experto en tributación internacional. Con él vamos a realizar una charla el 7 de marzo sobre el funcionamiento del convenio para evitar la doble tributación entre Chile y Países Bajos, que está en reciente vigencia. Bueno, y en general, como les planteaba, los profesores tienen un perfil asociado o a reformas, o a organismos multilaterales, o al Servicio de Impuestos Internos, o al sector privado importante. Por ejemplo, en esta lámina, arriba a la derecha, aparece el profesor Luis Ortiz, un profesor emblemático, no solo aquí en el programa, sino que en general en el Servicio de Impuestos Internos. Él desarrolla el compendio de leyes tributarias que se entrega anualmente a los distintos estudiantes de los programas y que nos mantiene actualizados en la letra específica que deben tener cada una de las leyes tributarias, pensando que es una actividad sensible y relevante, especialmente considerando los numerosos cambios que han estado sufriendo las leyes. Y esto ha hecho esto durante muchísimos años y con un nivel de calidad extraordinario, lo que también se ve reflejado en las clases que realiza, particularmente en lo que refiere a la tributación de las personas en el impuesto global complementario. Abajito tenemos al profesor Gonzalo Polanco. Él, además de ser profesor, es el director del Centro de Estudios Tributarios, el que produce estas revistas, papers, que después son consultados por una cantidad importante de estudiosos en materias tributarias. Bien, no hago referencia a todos los profesores porque si no se nos haría eterna la charla. Respecto de las características del programa en términos de duración, horario y valor, son los que aparecen ahí en pantalla. En general son 4 semestres o 2 años corridos. Entonces, si empezamos las clases el 10 de marzo, como aparece abajo, más o menos estaríamos terminando a finales de marzo del 2025, incluyendo el cumplimiento de todos los requisitos que ya voy a comentar. El horario es weekend, ahí pueden ver ustedes, para el programa de Santiago, de 5:30 a 9:30 los viernes,
y los sábados de 8:30 a 18 horas. En general, partimos a las 9, hay un cafecito entre las 8:30 y las 9 para que podamos reactivar, ¿cierto?, el cuerpo, especialmente los días sábados. Algo similar tenemos para este año 2023, pero con un programa a realizarse en Puerto Varas. Este va a tener inicio los primeros días de agosto del presente año, con un pequeño cambio en los horarios de las clases. Aquí es una vez al mes, en cambio en el programa de Santiago son 2 veces al mes. Me faltó mencionar ese dato. Entonces aquí una vez al mes, y eso hace que tengamos que sumarle al esfuerzo de estudio el día domingo en la mañana. Eso sí, bueno, hay una pequeña notita ahí para optimizar el uso de los recursos. Algunas de las clases se hacen de manera remota en los días de semana, normalmente un martes o un miércoles, dependiendo de los calendarios que tengamos disponibles. Los cursos son exactamente los mismos de la modalidad de Santiago, al igual que el costo del programa. La malla de estudio la tenemos ahí en pantalla. Vemos que hay unos cursos introductorios o de nivelación. Estos están pensados para aquellos interesados que no necesariamente han tenido una interacción cotidiana con la aplicación de los impuestos. Entonces usted podría ser un gerente de finanzas que efectivamente le ha tocado ver temas tributarios, pero no es su especialidad. Entonces le sirven estos cursos para lograr una nivelación, incorporar conceptos e instituciones relevantes a la mesa de estudio, de tal manera que después, cuando entre a los módulos, pueda sacarle un mayor provecho a los mismos. Y por ello entonces que aparecen estos 2 modulitos de nivelación, instituciones del derecho privado, que claramente lo tenemos orientado a aquellas personas que han estado lejanas o por su desarrollo profesional no han tenido oportunidad de adentrarse en materias jurídicas relevantes para el funcionamiento del sistema tributario, y en una vereda similar, el curso de procesos contables y tributarios, que está mirando a personas y profesionales que no necesariamente están habituados a sistemas de información y cumplimiento tributario, especialmente en lo que refiere el impuesto a la renta de las empresas. Efectuada esa nivelación, pasamos al módulo 1, donde están los pilares del programa, ¿cierto?, que van a sostener a los demás cursos que se vayan dictando después. Y ahí empezamos con análisis económico de impuestos. Donde el profesor Yáñez, ¿cierto?, nos va a enseñar, y hay que decirlo también, nos va a poner en aprietos en todas aquellas prácticas y análisis de orden económico que surgen a contar del análisis de los impuestos. ¿Qué pasa si instalamos un nuevo impuesto? ¿Qué pasa si derogamos un nuevo impuesto? Por ejemplo, con las elasticidades de precio de la demanda y la oferta, o con posibles pérdidas de eficiencia del sistema económico. Todas esas son materias que se revisan con el curso. Luego tenemos el curso de Derecho Tributario. Acá el profesor Jaime García nos va a adentrar en todas aquellas instituciones y rigor jurídico necesarios para después ir desarrollando las demás materias, y lo hará desde un punto de vista constitucional, hasta llegar, ¿cierto?, a relacionar estas palancas jurídicas con el funcionamiento de nuestro sistema. Le sigue también el curso de impuesto a valor agregado. Ahí tenemos un par de profesores, una dupla que hacen un excelente desarrollo de la materia, Juan Pastén, Sergio Arragada, en donde nos van a mostrar cuál es el diseño que tiene el impuesto en nuestro país, y ciertamente hasta llegar a señalar y describir situaciones específicas. Sabemos que hoy día está en la palestra todas estas consideraciones e incidencias que ha estado generando la aplicación del impuesto al valor agregado, especialmente en los servicios,
con algún tipo de controversia respecto de lo que sucede con las sociedades de profesionales. La otra palanca, el otro pilar, son los sistemas de tributación en la renta. Aquí el profesor Alberto Cuevas nos muestra cuál ha sido la evolución que ha tenido nuestro sistema tributario desde la primera ley de la renta, para hacernos notar que lo que sucede en Chile no es muy diferente de lo que sucede en los demás países. Por lo tanto, no hay que tener tanta preocupación por una nueva reforma tributaria, puesto que nos vamos a llevar estos elementos y estos instrumentos para abordar de manera concreta y certera futuros cambios a los sistemas tributarios, en particular a la renta. Entonces, sobre la base de esos pilares pasamos ya a los cursos de profundización: impuesto a la renta de las empresas, impuesto a la renta personal y la tributación internacional en la renta, particularmente con un énfasis en la tributación de los no residentes. Luego, otro capítulo de profundización con código tributario, efecto tributario de los contratos y mercados de capitales. Son cursos muy específicos en donde los profesores revisan punto por punto y en detalle cada una de las cuestiones que nos interesan y que sabemos que determinan de manera correcta o no la situación tributaria de las personas o de las transacciones que se llevan a cabo. Siguiendo también con la profundización, aparece el curso de reorganización de empresas, de tributación internacional y especialmente con foco en los convenios para evitar la doble tributación internacional, y un curso relativamente nuevo dado esta visión global que comentaba minutos atrás, en donde se repasan los denominados riesgos tributarios internacionales, que sabemos que en este contexto global nos pueden mover el análisis que se venía haciendo de una persona, de una transacción, a un escenario distinto al que estábamos acostumbrados. Y eso nos genera riesgos y por lo tanto no solo hay que reconocerlos, sino que también hay que saber gestionarlos. Y luego un módulo de especialización en donde se aglutinan todos los conocimientos anteriores para poder hacer planificación tributaria de tipo nacional o internacional. Y evidentemente, teniendo presente que la planificación tributaria en sí no es un problema, sino que lo que sabemos que puede resultar en un problema son aquellas que tienen un carácter nocivo o elusivo, materia que está en pleno desarrollo también en nuestro país. Y también considera dos cursos en donde se abordan aspectos de política tributaria, para ver entonces cómo todo lo anterior, ¿cierto?, puede traducirse en cambios a los sistemas tributarios, dados factores asociados al comportamiento o a la actividad económica que mostramos las personas. Todo lo anterior va acompañado de un requisito importante: no solo hay que aprobar estos cursos, sino que además hay que hacer una tesis, un seminario de proyecto de grado, que va corriendo, eso trata de simbolizar esta wincha, va corriendo a lo largo del segundo año. De tal manera que en 3 bloques usted pueda ir presentando avances de esa tesis, de esa investigación que quiere realizar sobre un tema puntual, específico, determinado, de modo tal que en el último bloque, en el tercero, usted está defendiendo esta investigación y con ello cumpliendo el requisito también para obtener el grado de magíster. En paralelo a ello, tenemos talleres. Los talleres son prácticos. Acá los profesores se sacan los guantes junto con ustedes, calculadora en mano en algunos casos, leyes en mano en otras, para ir revisando temas concretos. Por ejemplo, cómo se pueden gestionar las rentas que van acumulando las empresas, las rentas empresariales. Sabemos que hoy día hay constantes cambios al artículo 14 de la ley de la renta, y hay que estar atentos a las incidencias, ¿cierto?, que presentan esos cambios, lo cual cobra suma relevancia, por ejemplo, en la nueva reforma tributaria, en donde estaríamos pasando, ¿cierto?, a un sistema de tributación dual. También se revisa la gestión del patrimonio individual, como un individuo que participa
o posee un grupo empresarial, ¿cierto?, pudiese abordar la variable tributaria para dar cumplimiento ciertamente a la normativa vigente dentro de un contexto de razonabilidad. También tenemos un módulo de tributación sectorial. Acá se le hace una consulta a los alumnos para que elijan un foco específico de 3 que se les ofrecen. Entonces, por ejemplo, este año propusimos tributación minera, tributación de los exportadores y tributación de instrumentos financieros. Entonces ahí se hace una consulta y en este caso, bueno, sacó mayoría de votos la tributación minera. Pero ahí tienen ustedes una oportunidad, ¿cierto?, de adentrarse en un aspecto más concreto, siempre en el marco de las materias que se han estado desarrollando. Luego hay que ponerse a tono también con prácticas de ciencias de datos, evaluación en este caso de los riesgos de incumplimiento, a contar de buenas prácticas asociadas a la identificación y el análisis de estos riesgos, pero en base a metodologías estandarizadas que puedan ser llevadas a sistemas e incluso también automatizadas. Entonces este es un curso distinto en donde se revisan estas buenas prácticas, se simulan datos para llegar a establecer cuáles son los riesgos que habría que gestionar, con un énfasis ciertamente en el sector privado, pensando que el servicio ya ha dicho bastante a través de su plan de gestión de cumplimiento tributario cómo aborda la gestión de riesgos tributarios. Y por último, un taller extendido de precios de transferencia, en donde también con un sentido práctico se revisan las obligaciones, las características, las metodologías de precio de transferencia que están vigentes en Chile y que sabemos que se concuerdan bastante con las prácticas a nivel global. Bueno, unas notitas ahí abajo porque dependiendo del contexto a veces hay que hacer ajustes debidamente fundados a alguno de estos focos de estudio que nos presenta el programa. Reforma tributaria. Suele aparecer la pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con los contenidos de estos cursos si se aprueba la reforma tributaria? Claramente es una pregunta legítima, pertinente, importante. Y lo que hacemos habitualmente es generar actividades de actualización a través de nuevos talleres. Entonces, por acá podría aparecer un taller adicional que diga, bueno, acá vamos a tratar la reforma tributaria. También hay charlas, hay seminarios, en fin, hay distintas actividades que se van a coordinar en este caso con el Centro de Estudios Tributarios, en donde nos preocupamos para que los estudiantes salgan del programa con los conocimientos actualizados, o si ello no es posible, bueno, incluso habiéndose terminado el programa, después puedan participar de estas actividades para mantenerse actualizados en los cambios que pueda dejar de manera definitiva la reforma tributaria en discusión. Respecto de la asistencia, a contar, ¿cierto?, de los aprendizajes que se tuvo durante la pandemia, hoy día existe un formato blended o mixto, híbrido, en donde se le requiere a los estudiantes una asistencia presencial del 50%. Y dado que la asistencia mínima para cada uno de los cursos es del 75%, aparece este otro 25% de asistencia que tiene que ser online y sincrónica. Sincrónica significa que debe estar conectado mientras el profesor está desarrollando su clase. No le sirve ver el video del profesor 2 o 3 semanas después porque ahí ya quedó ausente. Sin perjuicio de eso, el comité académico, ¿cierto?, que formamos con los profesores José y Rodrigo, puede caso a caso autorizar una composición diferente de esta presencialidad, lo cual puede ser relevante, por ejemplo, para alumnos de regiones que estén interesados en desarrollar el programa, o casos en donde aparece una situación emergente, por ejemplo, que tenga que usted viajar de manera urgente al extranjero por la situación que sea.
Todo eso se puede revisar en el comité y se pueden autorizar entonces porcentajes diferentes de presencialidad. Bueno, las clases pueden ser grabadas o no, eso depende del profesor. Hay una ley que establece la libertad de cátedra, entonces el profesor es el que define si pueden ser o no grabadas las clases. Evidentemente hay de todo, ¿no? Hay profesores que son partidarios, no se complican con esto, y hay otros profesores que son más reservados, entonces prefieren que no se graben las clases. Ahí va a depender ya de la acción directa que tengamos con el respectivo profesor. Por último, hay un código de conducta que debe cumplirse. En particular, esperamos que participen activamente en las clases. Este es un programa que tiene un costo importante, por lo tanto esperamos que su estilo sea activo, sea proactivo, que consulte, que comente, que no se limite, incluso si puede estar errado, igual tiene que sacarse esa duda de encima, sacarse la espina, y esta es la instancia, entonces una participación activa. Lo otro, encender la cámara. Es importante mantener encendida la cámara. Van a haber casos donde no se pueda, pero esos son las excepciones. A los profesores nos gusta saber con quién estamos hablando, quién me está haciendo la pregunta, a quién le podemos preguntar, y evidentemente también se agradece la puntualidad con los horarios ya mencionados. Respecto del proceso de postulación, tres grandes etapas, por así decirlo. En la primera se revisan los antecedentes del interesado, luego hay una entrevista personal, en este caso con el director quien habla, y por último la escuela toma una decisión. Para poder postular se solicitan dos grandes requisitos: tener un grado de licenciado o un título profesional. Puede ser esto otorgado en Chile o en el extranjero, y al menos 2 años de experiencia laboral. Y ahí van a haber situaciones especiales que también van a ser revisadas en este caso por quien les habla, de tal manera que existir esas situaciones que también hay que acomodarlas, ¿cierto?, para ver si se cumplen o no los requisitos. Respecto del tercer punto, yo hablaba de los servicios o los beneficios que aparecen aquí en pantalla, son variados. Si tuvieron oportunidad de ver los videos que comenzaron antes de esta presentación, ¿no?, y aparecen de manera destacada varios de los conceptos que vemos aquí en pantalla, ¿no? Por ejemplo, el gimnasio, las canchas, ¿no? Y todo eso está presente aquí en la facultad. Hay otros recursos a utilizar que están en otros campus, por ejemplo, complejo tenístico en Quinta Normal, en fin, una serie de beneficios tangibles que ustedes pueden acceder por el hecho de convertirse en estudiantes de la universidad. En particular, para los estudiantes del programa de Magíster, hay unas salas de estudio que son exclusivas, que quedan acá en el edificio contiguo, espaciosas, donde ustedes pueden desarrollar sus trabajos, pueden juntarse, evidentemente, a estudiar con sus compañeros, en un ambiente bastante grato, bastante agradable. Bueno, el gimnasio ya lo mencionaba, hay un lunch donde se pueden tomar un café, los breaks, etc. Bastante vivo y bastante cómodo también. Hay posibilidad de estacionamiento, hay una fiesta, si vieron los videos también se hace una fiesta para los graduados, ahí se tira la casa por la ventana, y también ustedes pueden tener posibilidad de acceder a la base de datos de los graduados, y si lo han hecho bien y sacan los primeros lugares, también entran al Círculo de Honor, que es una distinción especial que entrega la facultad. Respecto del financiamiento, hay varias opciones. Ahí tienen ustedes pago en cuotas, pago a través de WebPay, pago al contado. También se pueden documentar cuotas. No soy un especialista en cada una de estas formas de pago, por eso nos acompaña Sandra Redón. Entonces ella nos puede ayudar en caso de dudas o consultas.
Normalmente algunos de estos descuentos se pueden, perdón, de estas formas de pago dan derecho a algunos descuentos. Hay que acercarse a Sandra para ver a cuánto asciende cada uno de estos descuentos. Lo mismo en la cantidad de cuotas. Si usted tiene una situación particular, Sandra lo escucha, revisa su situación y también se puede revisar el número de cuotas. Hay descuentos también, además del que aparecía acá, del 5%, hay otros descuentos por matrícula anticipada. Ahí ustedes tienen distintos porcentajes de descuento, por pago al contado. También hay descuentos si usted proviene de una organización sin fines de lucro, o si usted es funcionario público, distintos criterios en cada uno de estos casos, o si trabaja en la Universidad de Chile. También se ofrecen descuentos por criterios de equidad, incluyendo dentro de ellos situaciones de regiones extremas, de grupo familiar, etc. Como ven, hay una importante variedad de situaciones que pueden dar un descuento, y claramente eso hay que verlo con el equipo, en este caso con Sandra. También hay descuento por mérito académico. También hay que cumplir ciertos requisitos. Ahí, como pueden ver, de nuevo entonces hay que acercarse al equipo que lidera Sandra para ver a cuánto puede ascender cada uno de estos descuentos. Y por último, los datos de contacto, los que aparecen ahí en pantalla. También, si se fijaron, aparecían los correos de los profesores del comité académico. Si usted quiere venir a visitar las salas o a ver cómo funciona una clase, nos avisa, eso también se puede coordinar, ¿no? De tal manera que, como le decía al inicio, pueda incorporar información de detalle para que tome una decisión fundada respecto de su eventual inserción en el programa de Magíster. Eso, estamos terminando la presentación y abrimos ahora el espacio para dudas, consultas y comentarios. Ahí Sandra está compartiendo sus datos de contacto. Gracias, Sandra. De nada, profesor. Sandra, una pregunta. ¿Sí? ¿Tenemos algún descuento por haber participado de esta charla informativa? Sí, efectivamente, los participantes se acogen a un 3% de descuento adicional por participar en la charla. Hola, buenas tardes. Dos consultas. Yo soy de Antofagasta. Soy dueño de un negocio y me es muy difícil viajar a Santiago. ¿Es posible hacerlo solamente vía online? Raúl, como señalaba, los casos particulares tenemos que verlos en el comité académico. Y evidentemente los alumnos de región per se se encuentran en una situación particular. Lo que sí, Raúl, hay actividades que son presenciales. En el año van a haber 2 o 3 actividades que son presenciales y ahí, claro, se te comparte el calendario con bastante anticipación para que puedas organizarte. Por ejemplo, una actividad presencial es la defensa de la tesis. Esa sí o sí, son ejemplos como esos los que requieren tu presencia, y en esos casos no se puede hacer de manera remota, como regla general. Se entiende. Y otra pregunta para Sandra. Yo en este momento soy alumno del diplomado de tributación a la empresa. ¿Hay algún descuento por estar cursando ese diplomado? Para los exalumnos, o sea, debe estar, porque ¿cuándo finaliza? En marzo. En marzo, claro, nosotros iniciamos en marzo. Bueno, actualmente, lo más probable es que yo le haya enviado algún correo, tenemos un descuento mayor por matrícula anticipada, porque el descuento exalumno es de un 20% de rebaja de arancel, ¿ya?
Y bueno, y en este caso, aplicando el descuento por la charla, sería un 3% más un 23%, ¿ya? Pero como le comentaba en los correos, lo más probable es que le haya llegado, estamos con un 25 hasta este viernes, y a eso le puede sumar el 3% más, que es un 28, que es superior, ¿ya? Porque el del otro tiene que demostrar con el certificado de egreso del diploma. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta de los participantes que están aún conectados? Nos vemos en el chat. Parece, Sandra, que estuvo clara la presentación. Ahora, si surgen dudas o consultas, como decía, ya tienen ahí los datos de contacto. Está el correo mío, de los otros profesores. Sandra ya entregó su información de contacto. Así que quedan cordialmente invitados a resolver las mismas. Sí, de todas maneras, profesor, todos los participantes del día de hoy van a ser contactados por el departamento de marketing entre los próximos días, por si tienen duda o consulta, y también de mi parte, ¿ya? Y bueno, yo ahí les dejé mis datos, si tienen alguna inquietud, está mi celular, mi teléfono, mi correo, así que los invito a todos a poder aclarar cualquier duda o inquietud y a participar del programa, porque ya nos quedan pocos vacantes y también estamos a puertas del inicio del programa. Sí, Isaac por acá. Como decía el profesor Víctor, la presentación fue muy clara. Lo que ha explicado Sandra también me ha quedado muy claro, y las posibles dudas ya quedaron todas respondidas con la presentación. Y me parece muy bien lo que ha dicho Sandra de contactarnos, pero yo tengo que tomar una decisión, digamos, un poquito apresurada frente a otros temas que tengo. Así que quisiera estar un poquito informado de cómo está evolucionando esto para poder matricularme oportunamente, digamos, no se me pase el tiempo. Y muchas gracias por la presentación, ha sido muy enriquecedora. Gracias a usted, Isaac. Indudablemente Sandra va a estar ahí atenta al requerimiento que nos hace. Sí, totalmente, Isaac, que estamos en contacto. Muy bien, gracias. Si no hay otros comentarios o dudas, parece, Leonardo, que estamos llegando al final. Sí, como también dijo Sandra, a partir de mañana los van a estar contactando a cada uno de ustedes para que vayamos resolviendo dudas que hayan quedado, y también lo vamos a ir dejando derivado con Sandra para que ella pueda tomar caso de cada uno de ustedes y puedan ir facilitando el proceso de matrícula. También a partir de mañana va a estar disponible nuestra charla informativa por si quieren consultar algo que quizás les pueda ir surgiendo dentro de sus dudas. Eso ya va a estar disponible. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Y espero puedan ser nuestros próximos alumnos del programa. Vamos a dejar unos videos de cierre para finalizar esta charla informativa. Chao, chao. Un saludo a todos. Chao, muchas gracias.